de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, va a cerrar esta mesa con el tema la prevención de la delincuencia en el Distrito Federal. Bueno, para concluir esta mesa voy a utilizar un poco la exposición, la voy a dividir en tres aspectos fundamentales. El primero es el concepto de delito como eje central de la investigación dentro del marco de la dogmática jurídica moderna, ¿no? El segundo son los límites de la seguridad pública, porque cuando nos vamos hacia atrás, ¿no?, en la prevención de la delincuencia se empieza a confundir con las políticas sociales. Y por último, son una pequeña reflexión sobre los aportes desde la macrosociología, vista un poco desde Durkheim y desde la relación de las variables macrosociológicas y la microsociología. Bueno, empezando por el concepto de delito. El concepto de delito nos indica que hay acciones que van en contra de grupos establecidos. Estas acciones tienen que ver en un principio con la ética y con la moral, pero desde la dogmática jurídica nos permite objetivizar todas estas acciones en conductas, tipificándolas muy explícitamente, ¿no? Tiene cuatro características fundamentales, empezando por la tipicidad, que significa que está descrita esta actividad como un tipo legal para posteriores valoraciones. La antijuridicidad, que este acto no está conforme al derecho. La culpabilidad, que el autor tiene conocimiento del carácter prohibitivo de su hacer. Y la punibilidad, que el autor puede ser castigado por una pena. Con estas características podemos alejarnos ya de la parte ética, ¿no? Ya la delincuencia ya no se vuelve una transgresión al valor de la comunidad, sino como una transgresión a algo muy objetivo, que es la dogmática jurídica. Una vez entendido el concepto de delito, podemos entender el concepto de delincuencia, que se define como el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. Hay que entender aquí, ¿no?, porque hay un pequeño desliz con fuerte incidencia, ¿a qué se refiere?, ¿no? Puede ser una doble fuerte incidencia. Por un lado, la frecuencia con la que estos delitos son cometidos o la fuerza que tienen estos delitos, ¿no? Se pueden categorizar y tipificar estos tipos de delincuencia bajo la misma categoría de delincuencia, aunque sean completamente diferentes. Por ejemplo, el robo de cuello blanco, el robo de millones de pesos, y comparándolo con la cantidad exagerada de delincuentes que hay en la Ciudad de México que roban, pero roban a transeúnte, ¿no? A pesar de que no hay punto de comparación entre ambas, sí, por la infracción tan grave que producen, se pueden catalogar las dos como delincuencia. Ok, una vez entendido que delincuencia tiene que ver con el conjunto y no solamente con el delito, podemos decir que lo que se pretende con la prevención de la delincuencia no es prevenir tanto el delito, sino la prevención de estos índices delictivos para que desciendan, ¿no? Una vez entendido este punto, me voy a pasar al siguiente, que son las limitaciones de la seguridad pública. Muy bien. La seguridad pública hace referencia a la protección que se genera a través de los mecanismos de control penal y mantenimiento de la paz pública mediante acciones de prevención y represión de ciertos delitos. Para la prevención de la delincuencia se puede dividir en tres etapas. La primera sería la prevención social, que se refiere a todos, a aquel control social de aquellos factores destacados relacionados con los marcos políticos de seguridad, como el bienestar social. Es en esta primera etapa donde podemos confundirlas con las políticas sociales, pero voy a pasar primero a la segunda etapa. La segunda etapa es una etapa policial, ¿no? Yo la califico como situacional, ya que esta etapa se refiere a momentos y lugares específicos. Como ejemplo de esto podemos poner a la instrumentación de patrullas y policías en las calles, ¿no?, que su objetivo principal es detener al delincuente una vez que se ha cometido el delito. La primera etapa no, la primera etapa prevé el delito, es todas aquellas acciones que se llevan antes de que el sujeto se motive a cometer un delito, ¿no? La última etapa, es la terciaria, es la de etiquetamiento, donde el sujeto ya es recluido, es detenido, es enjuiciado y hay una especie de reinserción en la sociedad, de cura social. Me voy a concentrar sobre todo en la primera etapa porque me parece la más fundamental, ya que el Estado se ha encargado sobre todo de la segunda y de la tercera, aunque la tercera es un poco desastrosa, ¿no? Pero la primera
es donde van a empezar a confluir ciertos fenómenos macrosociales. La prevención de la delincuencia debe entenderse como la realización de acciones que pretenden una acción precautoria y cautelas para evitar que sucedan hechos determinados. Desde las políticas públicas podemos, y también desde la prevención de la delincuencia, podemos encontrar proyectos como de beneficencia pública, en el sentido en el que se pretende paliar la pobreza con becas, con intercambio de armas por electrodomésticos y tal. Esta es la primera etapa. Aquí, un primer punto de reflexión en este trabajo de investigación sería hasta dónde llega la seguridad pública, ¿no? Si la seguridad pública está garantizando nuestra seguridad física, económica y psicológica desde lo penal, ¿no? ¿Por qué no también garantiza la integridad de aquellas personas que se ven violentadas, pero no por un agente externo que infringe sus derechos, sino por el Estado mismo, que a través de políticas neoliberales políticas que los desatienden, los motivan a cometer estos delitos, pero la seguridad pública ya no se entretiene en eso, simplemente los enjuicia, ¿no? Este es un primer punto, y aquí voy a hacer un pequeño recorrido de las políticas sociales en México desde 1864, donde comienza la beneficencia pública, ¿no? A los niños pobres se les da trabajo, a la gente en paro y a los indigentes también se les da trabajo, y aquí podemos ubicar al Monte de Piedad como un agente muy importante que da créditos a cambio de prenda, ¿no? Aquí vamos a ver algo que se va a repetir en toda la historia, ¿no? Los marginados, los miserables, los que no tienen nada, no tienen acceso a este tipo de beneficios, no tienen una prenda que dejar, y va a seguir ocurriendo, ¿no? En la actualidad incluso a un vagabundo no se le puede dar ningún beneficio o muy pocos beneficios a cambio de otro derechohabiente, ¿no? Que tiene seguro social, que tiene otro tipo de beneficios. Después, ya con la entrada de Juárez, se pluraliza, ¿no? Bueno, ya no es desde la iglesia, ¿no? Es desde el Estado. Se pluraliza, pero sigue siendo beneficencia pública. Después con Cárdenas sí podemos ver una expansión de la educación y de la bolsa laboral, pero actualmente desde 1970 hay una desatención en el campo y ya no la califico yo como política social, sino como política neoliberal, ¿no? Donde se concentran en productores eficientes, y solamente los productores eficientes son los productores ricos. Los productores pobres no se les dan tipos de subsidio, y entonces hay una desatención en el campo, hay desatención en ciertos grupos de la industria, sobre todo se concentran en la primera y en la quinta. La primera es de alimentos y bebidas, y la quinta es de los derivados de petróleo. Todas las demás no sufren ningún tipo de expansión, incluso algunas que no solo se estancan, se contraen y producen una masificación de gente en desempleo, ¿no? Esta gente en desempleo, solamente el 20% va a poder regresar a la bolsa laboral, pero en las maquiladoras, con un salario real mucho más bajo y con baja calidad de trabajo. Entonces, ¿cuál es realmente la seguridad pública en este punto, ¿no? ¿Es la seguridad pública la que nos defiende a nosotros, del tipo que nos está robando? ¿Y por qué no lo defiende a él antes de que robe, ¿no? Y la beneficencia pública, que tampoco ayuda. A mí no me parece que una beca o 700 pesos de pago puedan paliar un fenómeno tan grande. Muy bien, en el último punto que propongo es la mirada macrosociológica y microsociológica. Dentro del estudio macrosociológico podemos ver que la delincuencia es un punto donde convergen varios fenómenos también monstruosos, gigantes, ¿no? Como la pobreza, como la desigualdad, como las necesidades básicas insatisfechas, la marginalidad, la desigualdad, que se miden a través de indicadores. Y podemos, desde la macrosociología, analizar estas variables con correlaciones, con regresiones, con toda la estadística parametral y no parametral, para darnos cuenta que tienen una relación y que unas son un factor de producción de las otras, ¿no? Sin embargo, este tipo de estudio me parece muy sesgado, en el sentido en el que no dan cuenta de las motivaciones reales de la persona, ¿no? Aquí ya se ha hablado un poco de que, a pesar de que sí se pueden hacer índices, estos índices no dan cuenta de las motivaciones reales. La microsociología me parece que nos puede sacar de errores comunes de los que se puede caer en las estadísticas, que
que son pensar, por ejemplo, que si la pobreza tiene relación y es factor de producción, es decir, tiene una regresión real en la delincuencia, decir que los pobres son los delincuentes, ¿no? O que un pobre probablemente llegue a ser delincuente. La microsociología nos puede sacar de este tipo de errores, ¿no? Diciendo o averiguando las motivaciones reales de la persona para cometer la acción delictiva. Este es un segundo punto de reflexión dentro de mi investigación, que sería la conclusión, ¿no? Por un lado, saber identificar que la delincuencia es un punto contingente de varios fenómenos, pero poderlo separar y desmenuzar para conocer realmente el fenómeno en su extensión, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias.